Bien, hermanos, de nuevo feliz sábado, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ayer tuvimos el primer encuentro y ahora me gustaría compartir algo que creo que es muy importante, hermano. Yo no creo que nosotros debamos estar siempre escuchando la misma canción, ¿no? Los mismos temas y siempre igual. Como dijimos anoche, creo que somos un pueblo muy teórico y nos falta la práctica. Cuando nosotros leemos citas que decimos que han sido inspiradas, debemos tomarlas como que son realmente inspiradas. Hay unas citas de Elena G. de White que están ahí, Testimonio para los Ministros, página 231, que dice que no es tiempo de estar revoloteando siempre en el mismo lugar. Así como los pastores están 4 años dando el mismo mensaje a la misma feligresía, una y después otra vez. No. Y nosotros debemos ser iguales, hermano. Nosotros somos un pueblo teórico, ya hemos conocido el mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Salir a predicar. Aquí podemos reunirnos, aquí podemos fortalecernos, aquí podemos escuchar. Pero afuera Enseñar. es donde está el mensaje que debemos dar. Pero si nos quedamos solamente entre 4 paredes, no hacemos nada, ¿entienden? Y este es el error que la Iglesia nos ha inculcado. Da los diezmos, da las ofrendas, no te preocupes de nada, y después nos cuesta salir de todo eso que hemos mal aprendido. Pero en esta mañana, hermano, yo quiero tocar un tema. Y estoy intentando que un hermano pudiese estar aquí, porque era él testigo directo. Pero no ha podido venir. Pero sí que me gustaría compartirlo, porque ustedes le conocen. Y van a ver que es verdad. Y quisiera que hubiera estado aquí para que confirmara lo que voy a comentar. Y es el poder que tiene la oración cuando se hace siguiendo los consejos bíblicos. Hay muchos que oran, ¿no?, por el enfermo. Padre, perdón, que se sane. No. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Si yo estoy enfermo, yo debo saber la causa del por qué estoy enfermo. Si sé la causa, puedo pedir perdón y arrepentirme. Si no sé la causa, por mucho que oren por mí, no va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, estoy violando algo de la ley. Y lo vamos a ver en el desarrollo, cómo personas fueron sanadas y recibieron el mensaje: vete y qué, y no peques más. Y estaban enfermas, ¿verdad? Entonces la enfermedad viene porque en algún momento dado, queriendo o sin querer, hemos estado violando parte de las leyes del Creador. Tiempo atrás, cuando periódicamente me invitaban a venir a Buenos Aires, estoy hablando ya de hace como mínimo 11 años que no venía a Buenos Aires, venía con frecuencia. Y en uno de esos viajes recuerdo que me llevaban el hermano Adrián con su esposa y un sobrino mío que me acompañaba porque quería que involucrarlo dentro de la obra. Íbamos camino hacia Pilar, hacia casa del hermano Benito. Yendo por el camino, el hermano Adrián recibe una llamada telefónica. Me dice: hermano, me dice que el hermano Benito está muy enfermo, que no vale la pena que vayamos. No, hermano, vamos. ¿Por qué no vamos a ir? Vamos, pero el hermano está muy enfermo. Vamos, hermano. Y continuamos. Llegamos allí a su casa, la quinta, hermosa quinta que tenía.
me hacen entrar en la habitación del enfermo. Allí habían hermanos, hablamos con él, me lo presentan, no lo conocía, me lo presentan. Y el hermano de él me dice, hermano Farga, ¿por qué no tienes tú la oración de sanidad para el hermano Benito? Digo, sí, hermano, pero voy a pedir un favor, sálganse todos y déjenme a solas con el hermano Benito. Y se fueron. El hermano Benito estaba ahí en la cama, postrado, tremendos dolores. Yo acá, a los pies de él. Hermano Benito, ¿tienes tú algún pecado no confesado? ¿Tienes tú algún pecado no confesado, hermano Benito? Y me dice, sí, hermano. Abandoné a mi esposa y nunca le pedí perdón. ¿Puedo llamarle por teléfono? Por supuesto, hermano. Si usted siente que tiene que pedirle perdón, llámele. Y me salí. Hermano Farga, ya puede entrar. ¿Hablaste con tu esposa? Sí, hermano. ¿Hiciste las paces con ella? Sí, hermano. Adrián, venga. Entraron todos, hice la oración. ¿Y qué pasó después, hermanos? Se curó. El que no se podía mover de dolor se levantó de la cama, hermano. Por eso quería que el hermano Benito estuviera hoy aquí. Porque fue él. Fue él. Ese es el poder que tiene, hermano, la oración cuando hacemos siguiendo los consejos que hallamos en la Escritura. Orar por un enfermo, ponerle la mano por un enfermo para que sane. Si el enfermo no reconoce que está enfermo por causa de la violación de la ley, no va a ser sanado. Y si sana, aparentemente continuará transgrediendo la ley y finalmente será un pecador igual. ¿Entienden, hermanos? Hay que orar por el enfermo, sí, pero el enfermo tiene que saber la condición por la cual está enfermo. Porque la enfermedad es el resultado de una violación y es lo que hace el organismo para mostrarnos, cuidado, que estás enfermo. Y cada uno de nosotros debemos saber en qué podemos estar fallando. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué tiempo le dedicamos al descanso? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Para poder tener un cuerpo en el cual pueda morar la presencia del verdadero Espíritu. ¿Entienden, hermano? Yo confío y sé que hay poder en la oración. Era la primera oración que había hecho yo así, hermano, no les miento. No les miento. La primera oración que dice que tuve el valor de decirle al enfermo, que tuve el valor. ¿Tienes algún pecado no confesado? Eso no se lo puedes decir a un católico, a un pentecostal, porque no te entienden, pero a una adventista sí que se lo puedo decir. A un creyente sí que se lo puedo decir. Porque la enfermedad es la violación a algún mandamiento, ¿entiendes? Y el sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, verso 13, nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Pero qué dice a continuación? Mas el que los confiesa, ¿y qué cosa? Y se aparta, los abandona, alcanzará misericordia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Proverbios 28, 13. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia que tiene el reconocimiento de la violación de alguna ley? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es también para nosotros, aún aparentemente estando sanos, hermano. Aún estando sanos, eso es para nosotros.
Elohim no oye nuestras oraciones si no ha habido un arrepentimiento antes de aquellas cosas que hayamos hecho mal. Y cuando reconocemos que hemos hecho mal, tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer cuál es el pecado que hemos cometido y confesarlo. Yo les pregunto, hermano, y ustedes lo habrán oído igual que yo, oraciones que se hacen, que se dice, Padre, perdona nuestros pecados. ¿Lo han oído? ¿Ustedes creen que Él puede perdonar nuestros pecados en una oración así tan simple? Hermana Mary, ¿qué opina? Si hacemos una oración así de pasada, creo que no. ¿Y cuántas oraciones se oyen, no? Padre, perdona nuestros pecados. ¿Qué pecados si no los confiesas? Si no confiesas el pecado, no tienes dolor por el pecado. Y el pecado, para que sea confesado, yo tengo que reconocer qué pecado es el que he cometido y en privado, no en público, en privado, pedir perdón. Y si el pecado es colectivo, el pecado tiene que ser confesado colectivamente, con todos aquellos que se han violado. Pero si es algo privado mío, solamente es el que tiene que escuchar las cosas. ¿Entienden, hermano? El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. ¿Qué significa alcanzar la misericordia, hermanos? Alcanzará el perdón. Alcanzará la gracia para ser una nueva persona, para ser una persona diferente. ¿Entienden, hermanos? Veamos cuáles son los consejos que hallamos también en Mateo capítulo 6, donde en labios del mismo Yeshua habla acerca del poder de la oración. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versos 12 y 15. Mateo 6, 12 y 15. ¿Cómo debe ser nuestro corazón para poder ser perdonados o que nuestra oración pueda ser escuchada? Dice el verso 12, para entrar de lleno en la importancia de la oración, ¿no? La oración modelo. Y perdónanos nuestras deudas. ¿Qué deudas? ¿Deudas económicas o pecados? Pecados, debe ser. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a aquellos que nos están haciendo mal. ¿Entienden? O sea, si yo no perdono a un hermano o a un enemigo, como hemos estado aquí comentando esta mañana con el tema de Pablo, si Pablo hubiese sido rencoroso para con aquellos que querían matarle, Pablo no hubiera tenido perdón, ni hubiera recibido la protección divina. Pero Pablo estaba cumpliendo con su misión amando a aquellos que eran sus enemigos. Y nosotros igual. Pedimos perdón por pecadores, tenemos que perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Porque en el verso 15 nos dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Entienden? Vamos a suponer que yo tengo algo contra uno de ustedes. Lamentablemente pasa eso aún entre creyentes, ¿no? No, yo con aquel no, loco. De nada sirve que yo después ore, porque si no perdono a mi hermano, el Padre tampoco me va a perdonar a mí. ¿Por qué? Porque no he perdonado a aquel que me haya ofendido o lo que fuera. ¿Nos damos cuenta, hermano? No tiene que haber rencor entre nosotros. No tiene que ver, no porque el hermanito... No, hermano.
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y como dice Ezequiel, tenemos que aconsejarnos, la labor de la atalaya, tenemos que aconsejarnos, tenemos que alentarnos, pero no juzgar. Y si alguien cae, con amor, con espíritu de mansedumbre, hay que intentar levantarlo, no sea que tú también después vengas a ser tentado y caigamos. ¿Entienden, hermano, la importancia de la oración? En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, nos dice la forma en que tenemos que orar. Y hay algunos que solamente den Padre y le piden, ¿no? Dame trabajo, dame esto, dame lo que sea. Y están esperando y esperando y esperando. Pero aquí nos dice cómo deben ser nuestras oraciones. Pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. No solamente es cuestión de pedir, hermano. El ser humano tiene que hacer su parte. Tiene que pedir, tiene que buscar y finalmente hallarás. Pero si solamente nos dedicamos a pedir y no buscamos, jamás hallaremos, porque las oraciones vienen así. ¿Entienden, hermano? Volviendo otra vez al principio. La importancia de la oración entre nosotros. Estas son normas para poder tener una oración personal. La importancia de la oración entre nosotros está basado en lo que hallamos en Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. Santiago capítulo 5, versos 14 al 16. Dice así el verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yeshua. Y muchas personas, hermanos, ¿está usted enfermo? Sí, le ungen con aceite y oran. Pero hemos visto que la oración tiene que ser por causa de qué. La oración tiene que ser para que el enfermo sepa cuál es su triste condición. De pecado. De nada sirve ungirlo con aceite, de nada sirve la oración si el enfermo no reconoce el por qué ha caído el enfermo. Pero la Biblia no lo explica, hermanos. Lo que pasa es que a veces tomamos un solo pasaje y olvidamos los otros. Aquí Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Yeshua. Y nos sigue diciendo el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y Yeshua lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Yo pregunto, hermano, ¿puede ser perdonado un pecado no confesado? ¿Entendemos lo que está diciendo Santiago? Cuando dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es la oración de fe que el pecador reconoce que ha pecado y se está pidiendo perdón por el pecado cometido porque es causa de la enfermedad. Y entonces dice, le serán perdonados si él hace la obra que tiene que hacer. Arrepentirse del pecado y pedir perdón. ¿Entienden, hermano? Y en el verso 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pregunto, hermanos, ¿hay justos en la tierra? ¿O no hay? ¿Cómo que no, hermano? O sea, que dice que sí que lo hay. No era justo, dice. Aquí dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hay justos? Sí que los hay, hermano.
Entre los impíos no hay ningún justo. Pero entre nosotros sí que hay. ¿Y por qué digo eso con toda seguridad? Porque la Biblia me indica, hermano, que hay justos entre nosotros. ¿Quiénes son? Solo Él sabe. Porque cuando se termina el tiempo de gracia y estamos llegando a ello, el justo seguirá siendo justo y el pecador seguirá siendo pecador. Quitemos ese prejuicio, no, somos todos pecadores, no hay ningún justo. No. Tenemos nuestra carne tendencia al pecado. Del pecado heredado, con 6.000 años a cuestas. Pero la Biblia menciona que hay justos. Noé era justo. Noé era justo en toda aquella generación. Y si la segunda venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, y Noé era justo, tienen que haber justos en la tierra. Hermana Secundina, tienen que haber justos en la tierra. Porque si no, no habría salvación. Porque si no somos justos, ¿entendemos? Con Él, pero con Así Él. que el enfermo tiene que reconocer por qué está enfermo. Hermanos, ¿lo ven? Y al enfermo hay que reconocerle el pecado para que él pueda arrepentirse, pueda confesar el pecado y entonces se puedan cumplir las palabras que dice Santiago. Pecado que hubiere cometido le serán perdonados. Y con el perdón de los pecados viene la sanidad. Con el perdón de los pecados, hermanos, viene la sanidad. Veamos 1 de Pedro capítulo 3, verso 12. Ahí nos habla también de justos. 60 y tantos años después de la muerte del Salvador. Y nos habla también para ahora. Lleva como título en mi versión, una buena conciencia. ¿En la de ustedes también? Una buena conciencia, ¿no? ¿Qué pone la tuya, hermana Elizabeth? Cómo tener una vida plena. Dice el verso 12. Porque los ojos de Yeshua están sobre los pecadores. No, sobre los justos. Ah, muy bien, están sobre los justos. Oídos, atentos. ¿Notamos la diferencia, hermanos? Pero los Los ojos de Yeshua están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esto a mí me reconforta, hermano Hans, porque la palabra me dice que los ojos de Yeshua están sobre los justos y sus oídos, los oídos de él, atentos a nuestras oraciones, por eso, ¿no? atentos a nuestras súplicas, atentos como estaban con Pablo. Lo dijeron. Ya, ya. El enfermo tiene que reconocer su condición, tiene que reconocer su pecado y tiene que ser confesado. Está bien. Cuando uno es perdonado, cuando uno reconoce su condición y es perdonado, automáticamente viene la sanidad, hermano. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el capítulo 5 de Juan, el paralítico de Bethesda? ¿Cuántos lo han estudiado? 38 años enfermo por su propio pecado. No un día, 38 años enfermo. Imposibilitado. Juan, ¿cuánto? Juan capítulo 5. Imposibilitado. Era un caso de extrema necesidad. Me imagino que el hombre ya pensaba más en la muerte que en cualquier cosa. 38 años sin poderse mover, como aquel que dice. ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo Yeshua cuando le encontró? Ten fe. No. ¿Cuál fue la pregunta?
¿Quieres ser sano? Ah, claro, esa es la pregunta que hizo Dios. ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Quieres recuperar tu salud? ¿Quieres volver a ser como antes eras, antes de llegar a esa triste condición? Y ahí sigue sanando. ¿Entienden? Esa fue la pregunta. ¿Quieres ser sano? Y después viene el diálogo, ¿no? Sí. Después viene el diálogo. Y el chaval dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Demostró fe el paralítico de Betesda o no demostró fe? Demostró la fe. Porque... ¿Cuestionó lo que estaba oyendo? Sí, no, porque no. Levántate y se levantó. Sí. Por eso- 38 años paralítico, obedece, levántate, toma tu lecho y anda, obedece, se levanta y comenzó a caminar. Sí. Es que puso fe a nuestro Yahshua, a Dios puso. Eso es fe, hermano, la fe me tiene que llevar a obrar. Sí. Si no hay obediencia, si no hay obras, la fe no nos va a llevar a ninguna parte. Por eso el fruto de la Y de la fe podemos pasar a la presunción, que es totalmente distinta. Pero aquel hombre se levantó. ¿Quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo, uy, espérate, dame la mano. No. Se levantó y caminó. ¿Y qué hizo? Se fue. ¿Dio testimonio o no dio testimonio? Pero era un sábado. Y los fariseos enseguida cuestionando, ¿no? El milagro del sábado. Sí. El prejuicio que hay contra la verdad. Aquel hombre fue sanado. Pero aquel hombre no sabía quién le había sanado. Y Yeshua lo sabía. Y Yeshua fue al templo porque sabía que el paralítico estaba en el templo. Y el paralítico no sabía quién era Yeshua. ¿Qué es lo que dice él cuando lo encuentra al paralítico? No sé, dice, no conozco, dice. Pero él se presenta. Él se presenta, ¿no? Dice el verso 14. Después le halló Yeshua en el templo y le dijo, ¿quién busca a quién? Hermano, el plan de la salvación busca el pecador a Elohim o es Elohim quien busca al pecador. Él le busca. Él busca. ¿Quién llamó a quién en el Edén? ¿Quién buscó a quién en el Edén? ¿Adán buscó al creador? No, No. él El pecador. Por eso, nada bueno tenemos. Si hay arrepentimiento en nosotros es porque el Espíritu nos impresiona y nos redarguye. Exacto. Pero si no, estaríamos como la gente del mundo, Sí, que no tiene temor de nada. sí. Y aquel paralítico no sabía quién le había sanado. Y Yeshua se le presenta y le dice, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice a continuación? ¿Qué le dijo a continuación? ¿Sigue pecando? no, No, No peques más para que no te venga, ¿qué cosa? Peor es que eso. Alguna cosa. peor, peor. Lo sana. Sí. Y si esa persona fue sanada, es porque Yeshua en su divinidad sabía que ese hombre se había arrepentido de todo lo que había hecho. Porque allí había, la Biblia dice que habían, estaba lleno aquel estanque de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, y solamente sanó a uno. ¿Será que ese uno era el único que sentía dolor por los pecados que había cometido? Debe ser. ¿Por qué no sanó a los demás?
Pero también curó. Era sábado, ¿no? Era sábado. Y él evitaba también cualquier cosa, pero podía haber sanado a alguien más. Sin embargo, solamente sanó a uno. Sí, sí, era sábado, sí. Y era un caso de miseria ya en extremo. Y cuando lo encuentra en el templo le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El reconocimiento del pecado, la confesión del pecado, el abandono del pecado nos da sanidad física y espiritual. ¿Entienden? Física y espiritual. Veamos también en Juan, capítulo 8, verso 11. Y es el caso de María Magdalena, la mujer tomada aparentemente en adulterio, ¿no? Allí había sido llevada ante el Creador del universo. Perdón, Juan, ¿cuánto? Juan 8, 11. Juan, Evangelio de Juan. Allí había sido llevada esta mujer, tomada de aquella manera, porque según la ley de Moisés, los dos tenían que haber sido llevados a juicio, porque no hay adulterio si no hay un varón también, ¿no, hermano Hans? Y ahí solamente fue llevada la mujer. ¿Y el hombre para cometer adulterio? ¿Dónde estaba? Eran machistas también en aquella época, ¿eh? Estos fariseos eran... Pues en cuenta aquella mujer que es llevada ante el Redentor para que sea juzgada. Y sabemos la historia, ¿no? Él se agachó y empezó a escribir los pecados de cada uno. Y todos se fueron. Cuando él se levanta y dice, ¿dónde están aquellos que te juzgaban? ¿Dónde están aquellos que te querían lapidar? No hay nadie. Dice, ni yo te condeno. ¿Qué le dijo a continuación? Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Entendemos, hermano? Vete y no peques más. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versos del 1 hasta el 13, hallamos la historia de otro paralítico también que fue llevado en esta ocasión ante él. Fue llevado ante él. Uno adelante. Nos dice en el verso 2, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasó con el paralítico? ¿Recuerdan la historia? ¿Qué pasó con el paralítico? Se levantó. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y el paralítico qué hizo? Se levantó glorificando al Creador. Sí. ¿Entienden, hermano? Estos paralíticos que hemos estado mencionando, los pasajes que hallamos en la Biblia, eran personas que reconocían su condición pecaminosa. Y al reconocer su situación pecaminosa, necesitaban de un abogado. Necesitaban de alguien que los pudiera perdonar. Y allí estaba el Redentor del mundo. Y hoy igual, hermano, Él no está presente, pero está su Espíritu, que nos da discernimiento para poder entender su palabra, y poder entender que cuando un enfermo está enfermo, es porque ha estado violando en términos generales los mandamientos del Creador, los que sean. Y el White lo dice clarito, hermano, Ministerio de Curación, página 77.
La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Y sigue diciendo ella, ¿no? Al enfermo hay que indicarle la causa para que entonces pueda haber la reconciliación. El paralítico de Bethesda, sus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y en el verso 13, verso 12 de Mateo capítulo 9, para concluir esta reflexión primera, Mateo 9, versos 12 y 13 dice: al oír esto, Yeshua les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los sanos hoy, hermanita? ¿Quiénes son los que no tienen necesidad de nada, que presumen ser y no son? Ayer lo estuvimos hablando, anoche. Los tibios. ¿Cuál? Los tibios. Los laudicenses, hermanos, sienten necesidad de nada. Aquel que está en el medio no siente necesidad de nada. Y el chavo dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Los laudicenses no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Acaso no estamos enfermos por la lepra del pecado heredada también de nuestros padres? Sí, por eso. Todos somos pecadores. ¿Necesitamos un médico? Sí. Lo necesitamos. El mensaje es, yo te aconsejo que de mí compres oro. Y unge tus ojos con colillo. ¿Para qué? Para que veas. Y concluyo con el versículo 13. Y pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? ¿A qué? A pecadores al arrepentimiento. Pregunto, hermano, ¿y cuando el pecador vuelve al arrepentimiento, en qué se convierte? En justo. Y con esto no quiere decir que no vayamos a pecar. El justo no peca. Porque la diferencia que está es en que uno peca de una manera ocasional y otro es el pecado que se hace de forma continua. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. 1 Juan capítulo 2, verso 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno peca, no estoy diciendo que peque yo ahora, y dentro de media hora, y mañana, y pasado, no. De un pecado puntual, casual, involuntario, abogado tenemos para con el Padre. Porque, hermanos, si conociendo la verdad que decimos que conocemos, si seguimos transgrediendo cualquier mandamiento de la ley de una forma sistemática, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Por eso estos mensajes no son populares, hermano. Estos mensajes no son populares. Pero es la realidad, hermano. No es tiempo de hablar de paz, de seguridad, sino tenemos que buscar algo que nos haga cambiar. Nuestro tiempo de gracia está a punto de terminar y no podemos seguir siendo tibios. ¿Qué sucede cuando yo, Ernesto Farga, conociendo lo que conozco, bueno, me justifico con mis debilidades, me justifico con esto porque soy pecador, hago esto, hago... No, Dios es amor. Y con Dios es amor se justifica todo. Y hay que ver la gente cómo sigue a estos predicadores, ¿no? Dentro del mundo adventista. ¿Qué pasaría si yo, conociendo la verdad que digo conocer, estoy transgrediendo de una forma sistemática cualquier mandamiento de la ley?
Pablo dice en Hebreos capítulo 10, verso 26. Hebreos 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente. Primero hemos leído Juan, 1 Juan 2:1, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Pablo dice, porque si después de haber conocido esta verdad, seguimos pecando voluntariamente, ¿qué dice? Ya no hay. Sí. Ya no queda más sacrificio por el pecado. Podemos llegar a cometer el único pecado que no tiene perdón: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es apartarse. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar Negar a Dios. la obra que Él quiere hacer en mí, que me redarguye de pecado, de justicia y de juicio, para que deje de ser pecador, para que sea justo, en otras palabras. La Biblia está llena de casos. ¿Quién era Juan, el discípulo? Hijo del trueno. ¡Qué carácter! Y después, ¿qué dice que era? Que había dado testimonio de la palabra y testimonio de Yeshua. Ese es el poder del Evangelio, hermano. Ese es el poder de la palabra. Hay una cita de Elena White que dice: el Hijo del Hombre vino a restaurar en el hombre la imagen que Adán perdió por causa del pecado. Él quiere restaurar en nosotros el carácter que tenía Adán antes del pecado. Para que, como dijimos anoche, comentario bíblico adventista, Génesis 2, 16 y 1 Juan 2, 6, los lugares vacantes dejados por Satanás serán ocupados por los redimidos del Creador. ¿Qué carácter tendrán los redimidos, hermana Mary? El carácter de Adán antes del pecado. ¿Qué carácter tenía Adán antes del pecado? Bueno. El carácter de los tiempos, porque había sido creado a su imagen y semejanza. Como Cristo. Bueno. Y esa metamorfosis, esa transformación, debe ser hecha ahora, antes de que termine nuestro tiempo de gracia. Si esperamos la lluvia tardía para que haga el cambio en nuestra vida, la lluvia tardía vendrá, pero pasará de largo porque no hemos muerto y no hemos recibido la lluvia temprana. Ahora hay que recibir la lluvia temprana. Ahora. Y si no recibimos la lluvia temprana, no recibiremos la lluvia tardía. ¿Entienden, hermano? Pedir a Dios. A mí me gusta hacer los mensajes cortos y que se puedan entender. Y se termina y después hacemos otro lo que fuera. ¿Hay alguna duda, hermano, en cuanto a la importancia de la oración como debe ser hecha para que el enfermo sea sanado? No, esa es la verdad. Es así, hermano. Yo recuerdo que cuando estaba enfermo, porque tuve una infección tremenda del pulmón, ahora va a ser 5 años, pensaba que me moría, estaba en Perú. Los colores de los labios ya estaban ya de muerte, como aquel que dice. Un mes solos, o sea, estuvimos solos 4 años, pero mi mujer y yo solos un mes, estando yo enfermo. Ella me cuidaba por la mañana, por la tarde, no dormía en tal de que yo transpiraba 5 veces por la noche. Pero transpirar, me tenía que cambiar la ropa totalmente. Cuando regresamos aquí, que pudimos regresar a Argentina para continuar con los tratamientos, al menos las consultas médicas que son gratis, ¿no? Me viene uno que hoy está fuera, hermano Hans, hoy está fuera del mensaje. Y me dice, hermano Farga, ¿tú tienes algún pecado que no has confesado? Y dije, mira, hermano, si supieras cuál es mi conciencia, no me dirías eso. Porque lo primero que pedí es, demuéstrame qué pecado he cometido. Demuéstrame qué pecado he cometido para poder ser sanado. Demuéstramelo. Y siempre pidieron, pero si he cometido algo,
Finalmente, sin que nadie lo sepa cómo, me levanté de la cama, hermano. Y el enemigo tiene poder también para intentar que aquel que está haciendo algo para la causa sea eliminado del medio. Así como hemos leído esta mañana, el enemigo quería que Pablo fuese cortado. Sí. Sin embargo, el Creador no lo permitió. No lo permitió, ¿entiendes? Pero cuando estemos enfermos, lo primero que tenemos que hacer es un examen de conciencia. ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos violado? Puede ser la ley de Dios, puede ser la alimentación. Y en la alimentación entra la temperancia o la intemperancia. Todo. Temperancia es comer cada rato. Para que Él pueda también restablecer nuestra salud, Se debe comer. para la honra y la gloria de Él, es predicar este evangelio por testimonio, hermano. Por eso yo quería que el hermano Benito estuviera hoy aquí, porque él era la persona. Él era la persona. Para que vieran que yo no miento. Fue así como sucedió. Él reconoció su pecado, pidió perdón a su mujer, entraron los demás, oramos, y él se levantó, hermano, de la cama, cuando medio adelante no podía ni siquiera ni moverse del dolor que tenía. Porque él reconoció lo que dice acá y pidió perdón. Si no, no se hubiera levantado de la cama, hermano. ¿De acuerdo, hermano? ¿Alguna duda? No, yo